Ya estamos en noviembre y antes de nada toca hacer resumen de lo que leí en el mes anterior. Si quieres saber todo lo que leí en octubre y qué me pareció, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La By The Sea y soy una persona luchando con las inclemencias del tiempo. Tengo que tener la persiana bajada porque hay demasiada luz, o sea, lo siento por cómo se están viendo los últimos vídeos por temas de luz, pero es que no tengo un estudio, ni focos, ni cosas así. No tengo espacio, o sea, ¿qué hago? Entonces, pues perdonad si la luz cambia mucho a lo largo del vídeo. Y en esta ocasión os vengo a contar qué he leído en el mes de octubre, con la excepción de los thrillers. Cuando lea suficientes van a tener su vídeo particular como siempre. Y por otro lado van a estar los libros cortos que he leído, esos que están ahí para leerte en un par de tardes, porque bueno, me parece que funciona bien tenerlos apartados y así también puedo aligerar un poquito los grapas. Vamos allá. Bueno, muy buen mes, lector. He leído muchos libros que me han gustado mucho, me he quitado pendientes que llevan siglos en mi vida, como por ejemplo Drácula de Bram Stoker, una novela de 1897 que yo no había leído. Tengo que decir que durante muchos años ni siquiera me llamaba la atención porque bueno, me imaginaba una novela de terror, pero como de mucho miedo, más que el terror gótico que realmente tiene Drácula. Y cuando el año pasado leímos Frankenstein en el Club de Lectura de Loras, dijimos que el año siguiente leeríamos Drácula y hemos cumplido. Y me gustó tanto esa experiencia que lo estaba ya esperando con ganas. Yo lo he leído en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados, que era pues la que tenía por casa. Y bueno, y me ha parecido bastante agradable de leer. Creo que seguro que hay traducciones mejores, no tengo ninguna duda. Pero bueno, que tampoco se me ha hecho horrible. Las ilustraciones me han gustado un montón, hay bastantes. Son de John Coulthard y la verdad que aportan mucho, no sé, bueno, aportan mucho, sí, me parece que están muy bien traídas, están así como con este aura de otro tiempo, llenas de un montón de detalles y me ha aportado mucho. Al ser mi primera lectura yo opté por, bueno, aparte que tenía por casa, pero bueno, que tampoco fui a la biblioteca a buscar el de cátedra o alguna de las otras versiones anotadas, porque quería disfrutar de la novela y ya, ¿no? A mí a veces me pasa que cuando hago relecturas ya sí que me gusta coger pues, ediciones anotadas, ir a los detalles, ir a tal, que me metan en un montón de curiosidades, pero muchas veces cuando hago una primera lectura, sobre todo de un clásico, pues me gusta ver qué saco yo de la historia, no tener que ir abajo todo el rato a ver qué me están aportando, a ver qué tal. Y diréis, bueno, ¿seguro que te pierdes un montón de cosas? Sí. Seguro que me pierdo un montón de cosas y de hecho en la lectura conjunta, que mucha gente tenía ediciones anotadas y iban contando curiosidades, me encantó saberlas, pero al mismo tiempo me gustó mucho yo sumergirme aquí e ir tirando, porque mi gran sorpresa con Drácula, una aparte que no daba el miedo que yo esperaba, sí que es oscura, en algunos puntos es que me ha parecido súper entretenido, me parecía un pasapáginas. La primera mitad del libro me parece objetivamente mejor que la segunda mitad del libro. Igualmente lo he disfrutado hasta el final y ¿sabéis lo que pasa? Que me ha parecido muy divertido, me reía en voz alta de algunas partes. Yo dudo que algunas de esas partes que hoy me hacían gracia y que me parecían exageradas y que parecían casi, no sé, como de verdad comedia, en su día estuvieran escritas para ser así, pero desde el punto de vista de hoy es bastante gracioso muchas cosas sin perder ni un poco de calidad y sin que esto te haya... Dicen, ¡buah, qué mal ha envejecido esto! No. Bueno, hay comentarios misóginos, por supuesto los hay y hay bastantes, pero claro, bueno, es que la novela está ambientada cuando está ambientada, la sociedad era la que era, no, sería un poco raro encontrarse aquí, pues no sé, eso, un libro ultra feminista, de pronto. Pero es verdad que tiene personajes como puede ser Mina, que ahora os cuento. Según íbamos leyendo el libro había partes que nos parecía, joder, que poco se le ha sacado partido a este personaje, como podría haber molado, pero luego, visto desde el punto de vista, en el fondo era un personaje pues bastante revolucionario. Por ejemplo, es bueno que te da una de cal y otra de arena. Igual, tú ya sabes de qué va Drácula y de qué va todo. Yo sabía muy poco, de hecho yo todo lo que me imaginaba de Drácula pasa como en los primeros 4 capítulos, que el momento Transilvania, de que alguien va al castillo de Drácula y Drácula resulta ser un vampiro y pues ya está, y está ahí pues, luchando por su vida. Bueno, pues eso es el principio del libro, luego hay un montón de historia que yo no tenía ni la menor idea, entonces me ha parecido genial. Bueno, una cosa muy importante decir es que es una novela epistolar, hay muchas cartas, pero también hay diarios, hay cuadernos y demás, y esto es
muy muy guay para que la novela te atrape, porque tienes diferentes puntos de vista, además todo el mundo como súper sesgado, hay historias que las tienes a veces narradas desde la misma escena, desde dos puntos de vista diferentes según quien lo cuente y demás, y están muy bien creados, yo creo, los registros, ¿no? Cómo escribe cada personaje y demás. Y cómo van describiendo, pues también esto es muy gracioso, a X personajes, cómo lo describen las diferentes personas y te vas haciendo un poco a la idea de cómo es realmente esta persona. Total, que todo empieza con Jonathan Harker, que se va a Transilvania a visitar al conde Drácula porque le van a vender unas propiedades inmobiliarias en Londres. Y va allí. Y tú sabes, es que de verdad, los primeros capítulos es como ver un accidente a cámara lenta, porque claro, o sea, hay un montón de señales que es, tío, no vayas, te lo está diciendo todo el mundo, tiene muy mala pinta si vas allí, te van a pasar cosas. Y él pues no ve nada, y va pues a casa de Drácula y... Bueno, pues pasan los días y la primera noche incluso, bueno, empieza como a notar cosas extrañas. La parte del castillo es la que yo me puedo imaginar que antaño diera también como muchísimo miedo, porque claro, ahora ya pues estamos hasta las narices de ver vampiros en todas partes, sabemos cómo son, lo que hacen, pero de aquello cuando ni siquiera sabes o sabían, ¿no? ¿Qué era Drácula? ¿Qué estaba pasando ahí exactamente? Tremendo. Y eso, pues ir descubriendo, ¿no? Con Jonathan a la vez, qué es el conde Drácula exactamente, qué tipo de vampiro es, qué cosas, cuáles son sus características y demás. Y hay escenas, no digo que me dieran miedo, pero sí que tienen ese punto espeluznante, divertido. Y bueno, pues van a pasar una serie de cosas que van a acabar metiendo en esta historia a muchos otros personajes, como Mina, que es, por ejemplo, la prometida de Jonathan Harker. Vamos a tener a su prima Lucy. Las cartas entre ellas son, o sea, de verdad, comedia pura. O sea, qué señoras tan fantásticas, me parecieron súper salseantes. Y luego van a entrar en juego, bueno, pues una serie de pretendientes de ellas, y cuando entra en juego lo que para mí es el personaje, que es Van Helsing. Claro, luego resulta que hay una película que por lo visto es tremenda y de mala, de Hugh Jackman, o sea, como que Van Helsing es una persona muy conocida. Yo no tenía ni idea de nada. Van Helsing, de verdad, comedia. Entonces, bueno, va a haber un momento donde va a haber un montón de señores, sin escuchar a la señora que tiene toda la razón del mundo, decidiendo cómo van a hacer para destruir a Drácula. Bueno, tiene un punto de novela de aventuras muy divertida, y luego tiene como también creo muchas lecturas a nivel simbólico. Si nos ponemos a pensar, bueno, pues qué representa el vampiro exactamente, ¿no? Pues al final, tanto por su aspecto como por las cosas que hace, pues ese momento casi dandy representa el otro, tanto a nivel lo que se sale de la moral del momento, como también esta idea de que es algo que viene de fuera a Inglaterra. Y la verdad que pese a que estás ante una novela de aventuras, de repente tiene mucha chicha. Nos contaba Esti que Bram Stoker había estado enfermo de pequeño y que en ese momento él empezó a creer en los vampiros y que él siempre creía en los vampiros. Entonces, claro, me hace todavía más gracia leerlo desde ahí. O sea, me ha parecido una novela genial, tiene escenas además que se puede leer desde no sé, desde la violencia o desde el erotismo. Hay algún punto que para mí fue plot twist total. En la novela, en la lectura conjunta hubo de todo, pero hay gente que lo veía venir. Yo tuve unos momentos de super plot twist. Si le tuviera que poner una pega, es en plan, Drácula sale poco. O sea, ojalá saliera más Drácula. O sea, sinceramente, este libro se podría haber llamado, como dijimos en la lectura, Van Helsing y sus amigos, y habría estado genial también. Eché de menos más Drácula, pero me ha encantado, ha sido una experiencia brutal. Sé que es un libro al que volveré más adelante y sobre todo me ha sido una gran sorpresa a nivel lo divertido que es. Vale, ahora voy a hablar de un libro que es importante para los libros que voy a hablar luego, y es que leímos para el club de lectura de Annabel La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, lo tengo por ahí apuntado, 1839. Es un relato muy cortito. Yo lo tengo aquí dentro de esta colección de cuentos que tiene la traducción de Cortázar, que es una pasada, de El zorro rojo, y porque íbamos a leer un retelling que es Lo que mueve a los muertos de Kingfisher. Entonces, bueno, leí La caída de la casa Usher, no sé, que yo ya lo había leído hace un par de años o así, y creo que esta vez también como que ya estaba en el mood más oscuro y demás, lo disfruté mucho más que la primera vez. Es un relato, como digo, súper corto, donde tenemos un señor que va a ser el narrador, que va a una casa ultra decrépita, una mansión venida a menos, porque, bueno, una amiga suya está muy enferma. Y bueno, está allí con su hermano y va a ver qué pasa. Y entonces, bueno, es que no te puedo contar más porque es que el libro tiene 20 páginas el relato. Entonces, bueno, es esto lo que pasa allí.
que les pasa a los Usher, que le pasa a esta casa, porque la caída, que bueno, también tiene como mucho... tienen diferentes lecturas, que es algo que me gusta mucho, y varios libros que he leído este mes, como puede ser Aura de Carlos Fuentes, que os hablaré en el vídeo de libros cortos, como Gótico de Silvia Moreno García o como Lo que mueve a los muertos de Ted Kingfisher. Todos de pronto son, bueno, el de Ted Kingfisher es un retelling muy claro, pero los otros beben muchísimo, ¿no?, de la casa Usher. Entonces es muy guay como haber leído la semilla de todo y cómo diferentes autores y autoras a lo largo de la historia siguen reinterpretando esta historia o siguen cogiendo elementos de ahí, porque es verdad que Poe planta unas semillas y es verdad que es bastante ambiguo en algunos puntos, entonces tú puedes recoger estas ideas para luego explorarlas por donde tú quieras. Entonces, bueno, voy con el de Ted Kingfisher, Lo que mueve a los muertos, que no lo tengo aquí porque lo leí de Annabel, que me lo prestó, y es un libro que me divirtió muchísimo, me lo pasé muy bien. Es un retelling con todas las letras, los personajes como los hermanos estos que están enfermos son los Usher y demás, pero bueno, cambian muchas otras cosas. De hecho, la persona que narra en concreto sí que va a tener nombre, y de hecho, por lo que tengo entendido, luego la historia, o sea, como este libro lo puedes leer de forma independiente sin problema, que es el retelling de la casa Usher, pero luego va a seguir, o sigue, porque ya hay publicados en inglés 2 o 3, con esta misma protagonista, con este mismo personaje protagonista y contando sus aventuras, que es militar de Jura y qué es esto, y bueno, la verdad que toda su historia es como muy guay. Y una cosa muy guay que nos contó la hermana Annabel en el club de lectura, es que no os lo quiero adelantar, pero personaje narrador pasa una cosa muy particular, ¿no? Y eso, lejos de ser ficción o fantasía, no sé qué, viene de una tradición que hay en Armenia. Y nada, entonces eso ya me pareció genial. Es que quiero que lo descubráis con la lectura del libro. Total, que esta persona va a ir a reencontrarse con los hermanos Asher, a los que conoció, o a la hermana de pequeña, que eran bastante amigas, y al hermano, a Roderick, lo conoció porque lucharon juntos en no sé qué guerra, bla. Entonces como que se reencuentra y llega allí, también hay un médico estadounidense que yo me reí muchísimo porque mete mucha caña contra los estadounidenses y coge el relato de Poe, pero lo amplía y da muchas respuestas que Poe no da, ¿no? Reinventa, lo mete dentro de sus propios universos de Kingfisher, donde eso, hay mucho humor, hay partes como un poco asquerositas y hay personajes icónicos. A mí, por ejemplo, el personaje del doctor me hizo mucha risa, y luego, por ejemplo, hay una micóloga que va a tener un papel importante, que resulta ser la sobrina de Beatrix Potter. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque sí. Y la verdad que está genial. Hay partes, o sea, a mí no me ha dado nada de miedo este libro tampoco, pero sí que es oscuro y sí que tiene partes un poco de como de asquito, la verdad. Me hizo reír mucho, de verdad, o sea, no me pasaba esto hace tiempo de estar riéndome mucho. Mete mucha caña y mola mucho como desde una historia clásica y sin salirse de ese... Bueno, es un poco atemporal, digamos, la historia, pero si te da la sensación de antiguo en el de Ted Kingfisher, también habla mucho de nuestra sociedad de una forma velada, podríamos decir, y eso me ha gustado un montón, así que la verdad que lo he disfrutado mucho. Y el otro libro del que os hablaba, que también me recordó mucho a La caída de la casa Usher en algunos puntos, fue Gótico de Silvia Moreno García, editado por Minotauro. Esta es una novela que yo oí hablar un montón, bueno, llevo oyendo hablar de esta novela años y años por redes sociales, a todo el mundo le encanta, y bueno, pues decidí leerla, la hemos leído en mi club de lectura y la hemos comentado y lo hemos pasado muy bien. ¿Me ha parecido la novela del siglo? No, pero me ha parecido muy entretenida y me parece que en una primera pasada y en una lectura rápida a lo mejor te parece como muy sencilla en algunas cosas, pero si te paras y vas pensando, creo que la autora ha trabajado mucho los mensajes que va dejando, ¿no? Más allá de la propia trama, sino, bueno, otro tipo de cosas, y eso se lo concedo, y la verdad que lo disfruté mucho. ¿Qué queréis que os diga? Lo disfruté un montón. Una de las cosas que mola mucho es que coge muchas cosas del género gótico, de las novelas góticas clásicas, muchas, y de hecho, bueno, el propio título lo dice, y en inglés en español es gótico, y en el original es Mexican Gothic, o sea, gótico mexicano. Ya te cuenta un poco lo que va a hacer, entonces tú vas a tener muchos elementos típicos de las novelas góticas, que si el ambiente opresivo, que si la casa, que si una dama en apuros, que si un antiheroína en este caso, los sueños y premoniciones, un villano, no sé, como muchos elementos sobrenaturales, bueno, muchas cosas. Entonces algunas las va a mantener y otras las tiene, pero les da giritos para que no sea un poco la historia de siempre. Y para empezar, no es la historia de siempre porque está ambientada en México. ¿Qué pasa? Que dentro de México, pues va a haber allí, en un sitio, en un pueblo, en una colina, una
casa inglesa, una super mansión que va a ser High Place, que sus dueños han puesto allí hasta arena de Inglaterra. Entonces, bueno, tenemos a una protagonista que va a ser Noemi, que ella es una niña de una familia bien, que vive en la ciudad y bueno, es caprichosa, ha hecho siempre lo que quiere, está un poco para allá, es bastante egoísta, no piensa mucho en los pensamientos de la gente. Y bueno, su padre le va a decir, oye, mira, que tu prima Catalina, que se casó con este señor inglés, bueno, nos ha mandado una carta rarísima, me parece que se está volviendo loca, he intentado hablar con él, no sé lo que pasa, todo es muy raro, voy a ver qué pasa y luego me cuentas. Entonces como que manda a la niña, la joven, allí el padre, y ella pues va a llegar a esta casa donde todo el mundo es rarísimo, su prima está catatónica prácticamente, y bueno, pues va a entrar en contacto con la familia de los Doyle, que es la familia del marido de la prima, y pues va a intentar ver qué le pasa al tiempo que mientras ella está allí se empieza a encontrar todo muy raro, tiene sueños extraños y bueno, pues van a pasar cosas, va a ir averiguando la historia de esta familia porque ahora están como venidas a menos, también un poco aquí la casa de los Asher junto con ir a visitar a alguien que está enfermo a ver qué pasa, y la verdad que por ahí está muy entretenido. Me hubiera gustado un poco más, a lo mejor un poco más... A mí me gusta una escritura a veces menos simple y creo que esta historia le podía llegar a pegar, pero es que en el fondo y cuando más pasa el tiempo, mejor pozo me deja. Lejos de, pasa el tiempo y me gusta menos, me gusta mucho lo que me hizo sentir. Y me ha gustado mucho cómo recupera ciertas cosas de la historia de México, como por ejemplo, después de la Guerra de Independencia hubo mucha inversión extranjera, por ejemplo en Reino Unido, muchas familias fueron allí, que estaban venidas a menos en otro sitio, allí se hicieron ricos, explotaron minas, y un poco, esta es la historia que se va a tocar en este libro. Entonces, en cierta manera y sin que tú te des cuenta, es una mini lección de historia y eso me parece pues bastante guay. Me lo he pasado muy bien con este libro, el final me encantó. Tiene algún punto que dices, bueno, a ver, se me está haciendo un poco pesado. Sí, no es perfecto ni muchísimo menos el libro, para nada. Pero me parece muy bien resuelto, el final me gustó mucho, no solo como el final, sino lo que significa el final, ¿no? Cómo son todos los arcos de los personajes y cómo mantiene o subvierte los arquetipos de las novelas góticas, como se decía antes, qué significa el final de cada una de las personas que está pasando allí, también te hace pararte y pensar mucho. El libro tiene más mensaje de lo que parece y por eso la verdad que lo recomiendo mucho. Finalmente, el día que estéis viendo este vídeo, o que yo suba este vídeo, este domingo a las 7 de la tarde voy a dar una charla en directo que me ha invitado Esti, dentro de las actividades de su librería Herrera y de Atocha, a dar una charla sobre mi queridísima Silvia Plath. Entonces, bueno, por cierto, es en directo, voy a dejar abajo para que podáis apuntaros, pero también se va a poder ver en grabado en cualquier momento. Entonces, bueno, he estado repasando un poco la vida de Silvia y algunas cositas para tenerlo un poco fresco y para preparar la charla, y he leído La mujer en silencio de Janet Malcolm, que es de Hedisa Kult. He leído la biografía de Magia cruda de Paul Alexander, editado por Barley Libros, y he leído los capítulos dedicados a Silvia Plath de El dios salvaje, ensayo sobre el suicidio de Al Álvarez, que bueno, es una persona que conoció a Silvia Plath bastante bien, de un trato muy cercano en los últimos meses de su vida, y de hecho él tiene pues una serie de teorías sobre su muerte, pensamientos y demás. Entonces, nada, no os voy a adelantar más porque me apetece que veáis la charla, pero bueno, he estado leyendo esto junto con, que no lo he traído porque es que pesa muchísimo y lo tengo ahí abierto en la mesa, he estado repasando pues muchas notas de Cometa Rojo, que es la biografía de Heather Clark de Silvia Plath. Otro libro del que tampoco os voy a hablar mucho ahora es Catábasis de R.F. Kuang, editado por Hydra, que me lo compré con toda la ansia cuando salió. Ha sido uno de los libros que leí en la luna de miel allí en la piscina tan a gusto y me lo he pasado muy bien. No os voy a hablar mucho de él porque quiero hacer una reseña en el canal, espero que me dé tiempo en las próximas semanas. Resumen es... No es que me haya flipado el libro de mi vida, pero me ha gustado mucho, me ha parecido un libro súper entretenido. Se le pueden sacar muchas críticas, seguro, pero a mí particularmente pues me ha dado un entretenimiento que era lo que buscaba. Tenemos a dos alumnos de la Universidad de Cambridge que se les muere un profesor que es bastante terrible, pero necesitan, pues la excusa es que necesitan una... carta de recomendación, entonces van a bajar al infierno a buscarle. Y pues bueno, tienen que ir allí por las cortes del infierno en busca del profesor.
al tiempo que, bueno, vamos a ir viendo cómo todo el mundo tenía motivaciones ocultas para ir para allá, vamos a ver la relación entre estos dos alumnos, que es mucho más profunda de lo que parece en un principio, y al final es un poco el viaje real de ellos dos por su propia personalidad y por su propia vida, y un poco un viaje de autodescubrimiento. Lo que pasa es que digamos que sucede en el infierno, tiene un montón de referencias, de guiños, de tal, que o se te pueden hacer súper pesados o te puede encantar. A mí me encanta, me lo he pasado muy bien. Es verdad que es un libro que se vendía como que era una mezcla entre, bueno, ¿qué dice aquí? Entre el infierno de Dante y Piranesi. No está Piranesi, perdón, o sea, no está Piranesi aquí. Yo amo Piranesi, no. No, pero bueno, me lo he pasado muy bien y quiero hablaros un poquito más extensamente y con calma de la novela en una reseña, así que espero hacerla. Perdón si luego nunca la hago, pero mi intención de verdad es hacerla. Y luego he leído unos libros que fueron de los que habló Anabel en nuestro vídeo de las casas encantadas, que dejaré por aquí por si acaso no lo has visto, y los he leído porque me tenían como pues muy buena pinta cuando ella habló de ellos. Y el primero es Thornhill de Pam Smythe o algo así, editado por Blackie Books. No lo tengo porque también me lo prestó Anabel y ya se lo he devuelto. Y la verdad que es un libro muy particular, sobre todo pues porque no es una novela normal, es como una mezcla entre novela gráfica y novela. Entonces tiene dos tiempos. Por un lado, una que está en el pasado, pues a lo mejor hace como 30, 40 años, no me acuerdo exactamente, que son los diarios de una niña que está en un orfanato. Y las que se ambientan en el presente, en un tiempo cercano, están dibujadas, como si fuera una novela gráfica, vaya, pero no hay letras, ¿vale? Solo con imágenes. Y es una niña que se muda a pues, una casa que hay al lado del orfanato, pero que ahora está ya abandonado y en ruinas. Y está siempre sola la pobre, y entonces, bueno, empieza a ver como cosas, algo que se mueve, algo que hay en el orfanato. Entonces, bueno, como las dos historias pues van avanzando. Y es oscuro. No diría que me dio miedo, pero sí es oscuro tanto a nivel, pasan cosas malas, como tiene algunas escenas un poco, bueno, sí, no miedo, pero casi, pero podría haber sido miedo, vaya, depende de tu nivel de miedo, igual algunas te pueden causar un poco de malestar por ese lado. Me gustó leerlo, y eso es la verdad, pero es verdad que me quedé con una sensación un poco agridulce al final, ¿sabes? Cuando algo te está gustando mucho y no se desarrolla lo suficiente, ¿no? Entonces como que me quedé como que la idea era muy buena, pero que se podía haber desarrollado un poquito mejor, sobre todo sí, ciertos personajes, entenderlos un poco más, sus motivaciones, por qué hacía las cosas. ¿Hace falta? No, hombre, no, puedes seguirlo perfectamente. Sin embargo, bueno, pues tengo que decir que no fue a nivel de entendimiento, de que, es que no entiendo por qué esto pasa aquí, sino que creo que a la novela le hubiera ido mejor, pues eso, un poquito más de extensión. La parte del orfanato, que es la que os puedo hablar más, porque al final está escrita y tienes más que decir, ¿no? Digamos, bueno, pues tenemos una niña que básicamente le hacen bullying sus compañeras, especialmente una, y está un poco más tranquila al principio del libro porque pues parece que la han adoptado. Sin embargo, bueno, pues parece que algo pasa, la familia le devuelve de alguna cosa que la persona que tiene, parece que tiene fijación en ella, pues pues vuelve. ¿Qué pasa? Que es verdad que yo tuve esa sensación mientras lo leía todo el rato, que no tenía muy claro si era un narrador fiable o no fiable, no por nada, sino porque, bueno, también al estar hablando desde una situación, es una narradora relativamente joven, no infantil, pero por lo cual tampoco es que tenga todas las palabras y todas las fórmulas para contar todo. También está hablando de una situación de mucha tensión y de mucha soledad y de mucho tal, y desde el trauma, por lo cual, bueno, tampoco es que pudiera ahí volcarlo todo, entonces desde ahí es también que no se cuentan todas las cosas. Además, esto es un poco mal rollero porque, pobre, en realidad, porque, bueno, lo que a ella le gusta más es como ella hace unas muñecas y demás, entonces tiene toda la habitación llena de muñecas, entonces es verdad que cuando piensas en cómo tiene que tener la habitación, que lo ves sobre todo desde el punto de vista de cuando alguien entra, un adulto entra, y el shock que tiene al entrar ahí, esa parte es como ese juego, es como muy impactante. Entonces, bueno, tengo que decir que me gustó, la verdad, lo disfruté haberlo leído, me gusta mucho, ¿no? Leer ahora en estos años últimamente pre-Halloween, leer libros oscuros, pero es verdad que Anabel lo tenía, ella lo tenía porque lo cogió de su librería, y me lo prestó y dije, si me gusta te lo compro, y no se lo compré, es como, lo leí, se lo devolví, me encantó leerlo, pero no necesito que esté en mi biblioteca personal. Igualmente lo recomiendo. Creo que podría funcionar muy guay también en formato, o sea, no sé cómo se podría hacer, por ejemplo, en formato serie, así una miniserie oscura. Está claro que la del presente no podrías hacerlo sin voz, o sí, pero
Creo que daría muy guay también como en momento audiovisual, igual que gótico, creo que podría molar muchísimo una peli de gótico o una serie de gótico. Bueno, y otro libro que también recomendó Annabel en ese libro es el de La noche que llegué al castillo de Emily Carroll, editado en Saprissa, que es una novela gráfica. Y esta la leí en Biblio. Que tiene Biblio, por cierto, es que tiene un montón de novelas gráficas. Si tenéis una tablet, bueno, este móvil es porque es un poco incómodo, pero el momento que tienes una tablet que puedes leer cómodamente para leer novela gráfica es increíble, más como que puedes ampliar, que yo no veo tan bien como me gustaría. Entonces, a veces cuando leo cómics o novelas gráficas en papel, a veces como está muy pequeña la letra, lo sufro. Nada, decir que puede tener 20 minutos, 25 de lectura, es muy cortito, pero es muy oscuro. En este caso, me gustó sobre todo el arte, o sea, el arte es muy guay, es como muy erótico, sensual y muy sangriento, usa mucho el rojo, muy potente. Y este libro pues tiene guiños de Drácula y me gustó mucho. El caso es que tenemos como a una chica, una joven, una niña que es como un gato un poco, ¿vale? Tiene como orejas de gato, bueno. Es que es así, ¿qué hago? Entonces llega a un castillo, el castillo de la condesa, que es una figura, una mujer como muy atractiva, muy sensual, pero claramente mala, y tiene un momento ahí como una atracción y tal. Entonces, bueno, se va a ir descubriendo qué pasa en este castillo, porque, bueno, vamos a ver que gente entra, pero nunca sale nadie. Hay un montón de puertas, hay un montón de cosas. Y lo que le pasa ahí, es que lamentablemente no lo puedo desarrollar más porque es muy corto. Tiene una lectura ambigua, no te da, yo creo, todo súper mascado y todo súper cerrado. Hay ciertas cosas que están abiertas en la interpretación, otras no. Y bien, me gustó, pero me hubiera gustado que fuera más largo. Me supo a poco. Entiendo que es un momento casi un caramelito, pero me hubiera gustado que fuera más largo. Pero bueno, si tiene escenas como que te marcan mucho, mola mucho el juego lésbico que traen a la mesa y estos giros, ¿no? En comparación pues como con Drácula o con otras historias de terror clásicas de las que bebe también. Bien, chulo, me gustó, ojalá hubiera tenido más páginas. Otro libro que me he leído, este me lo regaló Irene, nuestra querida Irene de Matar a un lector, y lo leímos juntas, es La casa de mi madre de Shari Frankie. Vale, la cuestión es que Irene y yo, como mucha gente seguro, en los albores de internet, no los albores de internet, pero bueno, cuando he empezado a ver YouTube y las familias y las historias estas de videoblogging, yo seguía a muchas familias, enseñaba su vida y si tenían bebés mejor y si tal, ¿no? Y como que hasta el momento en el que él pasó, en el que de repente haces como una lectura de hasta qué punto esto está bien, ¿no? Y ahora este debate está mucho más en la mesa y queda mucho por hacer, ¿no? Para proteger, yo creo, la privacidad de los niños en redes sociales, que sus padres pues los exponen y los explotan en muchos casos. Bueno, quiero decir, con esto que yo no estoy libre de pecado ni mucho menos, yo consumí mucho videoblogging de familias y demás. El caso es que no sé si os suena el caso de Ruby Frankie. Ella era pues la madre de una familia mormona que se hizo súper famosa en redes. Tenía el canal era 8 Passengers, vaya, y enseñaba ahí pues la vida en su familia con los 6 hijos, pero bueno, como que todo fue degenerando bastante y ella en el presente está en la cárcel, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Yo, esta gente, como que sonaba de lejos, pero hace poco vi unos documentales que hay en Disney Plus y en HBO, que os voy a dejar por aquí para que los veáis, que te cuentan esta historia y es súper fuerte. Y estas son las memorias de la hija mayor de esta familia, donde cuenta un poco su experiencia, qué pasó ahí, cómo era la vida en esta casa. Y bueno, a mí sabéis que unas memorias me gustan. Como además es un tema tan candente, pues me interesa muchísimo y te hace ver mucho cómo se ven las cosas desde detrás, ¿no? Desde la realidad y como que te recuerda cosas obvias, ¿no? Como que lo que estás viendo en cámara no es la vida real. Esa señora te está enseñando unas cosas y esa señora o cualquier persona que veáis, yo misma, ¿no? A lo mejor tú me estás viendo aquí hablando de libros y yo luego cierro esto y soy la peor persona y estoy haciendo no sé qué, no sé cuántos, o yo te transmito, yo qué sé, ¡ay, qué maja es esta chica! Ojalá se transmita eso. Y de pronto, pues yo qué sé, llego a mi trabajo y grito a todos mis compañeros, no sé, como hago como cosas horribles de repente, ¿no? La peor persona, no lo hago, ¿no? Pero entendedme, como que al final te da en la cara, ¿no? Con esta idea de decir, Dios mío, que me he tragado tantas bolas pensando que eran verdad. Eso no significa que todo el mundo en redes sociales esté mintiendo, ni mucho menos, pero entendedme que a veces hay que recordar que sobre todo la gente un poco de lifestyle, lo que te está enseñando su vida, tal, no sé qué, bueno, pues no te está enseñando su vida, te está enseñando
una parte de su vida o una performance de su vida o bla. Recordemos. Y cuando hay niños de por medio, pues un poco cuidado, porque en la mayoría de los casos jamás nunca se les ha preguntado. Y bueno, esta señora, menos mal que está en la cárcel. La cosa es que no está en la cárcel por los blogs, ¿no? Está en la cárcel por otras cosas terribles que hizo. Pero todas las cosas que le hizo a su familia, bueno, y a ver, una de las cosas que se le empezó a ir de mal es que les castigaba, pasaban cosas, pero es que por el camino se metió en una secta. Entonces, pues claro, todo el mundo le lavó el cerebro. Entonces, está muy bien, recomiendo mucho leer el libro, pero combinado con ver por lo menos el documental de Disney Plus, ¿vale? Porque te enteras mucho más de todo. Yo creo que viendo el documental te da ganas infinitas de leer el libro. Cuando volví de la luna de miel, tuvimos a bien utilizar nuestros últimos días de vacaciones para hacer el mayor proceso de limpieza tipo Marie Kondo que hayamos hecho desde la última mudanza, desde que nos vinimos a Galicia. Abrimos cada cajón, se tiraron un montón de cosas, se hizo limpieza de decluttering, esto lo llevó a donar, esto lo llevó no sé dónde, esto... Bueno, increíble lo que ha salido aquí, pero fue un proceso muy catártico y muy cansado que llevó días y días. Que yo, para sobrellevarlo y no volverme loca, pues lo acompañaba de ir escuchando audiolibros. Entonces, bueno, uno de los que me escuché fue El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. Aparentemente, pues, el mejor amigo de este canal, dado que en los últimos 2 meses me ha dado por leer 8 libros de él. Y este me ha gustado mucho, este ha sido de los que me ha gustado mucho. No da nada de miedo, tampoco, insisto, a día de hoy de todos los que he leído, solo me dio mal rollo y miedito, así algunas partes me dieron miedo de cómo vender una casa encantada, que luego gente me ha escrito, en plan, pues parece para niños. Señor, ¿qué hago? A mí me dio miedo, no te voy a decir otra cosa, es que me dio miedo. Bueno, El exorcismo de mi mejor amiga, a mí no me ha dado miedo. Está ambientado en los 80 y te da una... Por ejemplo... Y para mí era muy fácil recrear la estética porque se parece mucho al tiempo de Stranger Things, como por la segunda temporada, cuando ellas van al mall, no sé qué, bueno, como ese rollo. Entonces me ha gustado mucho por ahí, como que la estética es muy chula. Y vamos a tener a dos niñas que, bueno, pues lo típico, ¿no? Que se conocen, aunque en principio no parecen como destinadas a ser amigas porque son bastante diferentes, pues conectan un montón y a pesar de que una viene de una familia muy rica y otra no sé qué, no sé cuántos, son súper amigas desde niñas hasta adolescentes. Cuando son adolescentes, pues van pasando cosas, hacen otros amigos y en una noche que salen por ahí y van a probar... ¿Qué prueban? Ácido. Bueno, no me acuerdo, pues una droga. Y una tiene, digamos, un muy mal viaje y de hecho se va, la pierden por el bosque y cuando vuelve empieza a estar rarísima. Y es bastante incómodo, gran parte del libro, para mí, incómodo bien, ¿no? Porque mola que un libro te mueva, porque aunque tiene partes de humor y está contado como todo con mucha ligereza, como hace siempre Grady Hendrix, siempre tienen mensajes muy potentes detrás. Entonces, en este caso, no tenemos el típico posesión o locura, sino que tenemos posesión o trauma, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que parece que le ha podido pasar esa noche es que hayan abusado de ella. Entonces, pues vamos a ver cómo una de las amigas parece estar poseída y la otra va a intentar hacer todo lo posible para ver qué le pasa cuando, bueno, pues la otra la rechaza o el demonio que tiene dentro la rechaza y demás. Tiene puntos de humor muy cómicos, mete un poco, no sé, momento, los exorcistas, el no sé qué, toca muchas cosas, me lo pasé muy bien. Al final es un libro de amistad, que es un tema que a mí me encanta, y mola porque es una amistad como muy adolescente, muy profunda, muy intensa. Sin embargo, el libro es como muy ligerito, ¿sabes? No es un libro como duro de leer o como, bueno, amiga, te quiero, no sé, como intenso, cursi, para nada. Desde la ligereza consigue que la historia sea súper profunda y me lo pasó muy bien y me acompañó mientras doblaba camisetas, tiraba medicamentos caducados y quitaba el polvo de todas partes. Entonces, lo tengo con mucho cariño en mi cabeza. Y otro audiolibro que escuché, me lo había recomendado mucho mi amiga Elena de Orange Passport, que se llama Reembrujada y es de Lucy Jane Wood, que lo edita Maeva. Y yo lo he escuchado, está en Storytel, estos dos están en Storytel, vamos, yo los he escuchado ahí. Si tengo código de prueba de Storytel lo dejaré abajo, yo lo pago desde hace años porque la verdad que es muy cómodo para escuchar audiolibros. Y este es un libro cozy, de brujitas, pero cozy, y me ha gustado un montón. El libro es claramente feel good, sabes que no van a pasar grandes dramas en el libro, pero aún así no se hace para nada, no sé, a mí no se me hizo cursi ni se me hizo típico. Bueno, me gustó mucho. Básicamente tenemos a una protagonista que ella es bruja, su madre es bruja, su abuela era bruja, pero ella no usa mucho la magia en el día a día. De hecho, pues como que no
no es que la repudie, pero no sé, como no utiliza sus poderes, vaya, está muy metida en el mundo no mágico, vive con su mejor amiga, que no sabe que ella es bruja, trabaja en una librería, y ella además como que la dueña de la librería, que ya es mayor, le ha dicho muchas veces que quiere que le compre la librería, que se la quiere dar a ella porque la cuida mucho, pero ella dice que no puede con ello, síndrome del impostor ha venido a la sala, ¿no? Y entonces, total, que la señora, la dueña, pues ha puesto allí al hijo, que es lo peor, de verdad, o sea, típica personalidad tiburón mal. Y bueno, lo tienen por allí. Total, que un día normal le llega un señor muy raro, brujo, diciendo que, oye, que no has contestado a la carta, y ella, ¿qué carta? No has recibido ninguna carta, y dice, bueno, pues la carta de que cumples 30 años y tienes que venir a tu juicio de magia, digamos, ¿no? Entonces, como que resulta que cuando los brujos y las brujas cumplen 30 años, se les hace como una especie de juicio con tu coven, con tu aquelarre al que pertenezcas, y se hacen pues unas cosas mágicas para ver como qué uso le estás dando a la magia, cómo va esto, cómo va lo otro, y si mereces seguir teniendo magia, o pues si estás haciendo un mal uso o no valoras la magia, pues se te quita la magia porque hay una cantidad limitada de magia en el mundo, entonces hay que dársela a la gente pues que la merezca, digamos, ¿no? Esta es la idea. Y entonces ella se empieza a tener un montón de miedo porque, claro, es una, Dios mío, que me van a quitar la magia, ahora de repente la quiero muchísimo, ¿no? Ahora que me la van a quitar. Y la cuestión es que, efectivamente, aquello no sale bien, pero como Halloween está cerca, hay como una especie de, no sé, ¿sabes? Como, no sé, como punto oscuro en el Grimorio, en el libro de la magia, de las normas y demás. Y dice que, bueno, como que tiene una segunda oportunidad, que se coge una mentoría y en esos días consigue X pruebas, pues va a poder recuperar va a poder mantener su magia. Entonces, nada, ella vamos a conocer el libro, es básicamente lo que le pasa en ese tiempo, al mentor que le dan, que es un brujo que cometió un asesinato hace mucho tiempo, lo tienen como exiliado del mundo mágico y ella en plan, Dios mío, ¿por qué me mandas con esta persona? ¡Socorro! Y las cosas que le van a pasar. Un libro muy guay, me ha gustado mucho, todo el mundo lo quiere un montón, hay aventura, hay partes de romance, hay partes de autodescubrimiento, como cara a tu abuela muerta, preciosa, llevarse bien con la madre y un poco ella reconciliarse con lo que es. Me ha encantado este libro, de verdad, o sea, quiero decir, es un libro de lo que es un libro cozy, es un libro encantador, no es aquí la novela de la vida. Me ha encantado leerlo. He leído así como tantos libros oscuros este mes que este ha sido como mi rayito de luz y se lo agradezco mucho a Elena porque jamás hubiera yo leído este libro, las cosas como son. Y el último libro del que os quiero hablar, volvemos a lo oscuro, he leído Uzumaki de Junji Ito, editado por Planeta Comic. Este es un manga, no sé si lo conocéis, es bastante conocido. Le tiene algunas partes en color, pero bueno, sobre todo es en blanco y negro. Y lo hemos leído en el club de lectura de Mafaldas, de Loras, donde solo leemos novela gráfica, una novela gráfica al mes. Pásate por allí si quieres verlo, porque es un club súper majo, la verdad. Y bueno, esta es la historia de una ciudad maldita, podríamos decir. Tenemos un pueblo donde, bueno, tenemos una narradora que vive allí, ¿no? Y te cuenta, bueno, pues lo que ha pasado en el pueblo. Que aunque ya al principio no lo viera y su novio sí, bueno, como que parece que la ciudad está de una maldición de espirales. Entonces, hay gente, ¿no? Todo empieza porque hay gente que empieza como a obsesionarse con las espirales, que hay espirales en todas partes y no sé qué. Te voy a decir la verdad, hay espirales en todas partes. O sea, yo pensaba, no sé, la gente es un poco exagerada cuando lee esto y luego dice que hay espirales en todas partes hay espirales, es un poco para volverse loco, socorro. Entonces, total, que algunas de las primeras personas afectadas por la maldición, que le hacía obsesionarse hasta el infinito con las espirales, son el padre y la madre de su novio. Su novio para mí es como Cassandra, es la persona que sabe desde el principio lo que está pasando, que hay una maldición y nadie le hace caso y él intenta salvar a la gente y es muy complicado, intenta llevarse a la novia para que se vayan de allí y ella no quiere, total que se quedan y ahí estarán hasta el final. Y no es una historia que dé miedo, sí es mal rollante y sí es incómoda, pero tiene mucho horror corporal, ¿vale? Eso sí, hay escenas como ¡wow! O sea, súper impactantes. Y luego hay cosas como tan impactantes y tan extremas que a mí me hacían hasta risa, ¿no? O sea, risa mal, ¿no? Risa de, Dios mío, me siento mal de estarme riendo pero es como, o sea, ¿qué está pasando aquí? Aunque todo forma como una única historia, sobre todo al final ya tiene como más una continuidad de la historia. Al principio son como casi episodios vamos viendo en diferentes partes del pueblo cómo la maldición va afectando a las personas y entonces hay como 1000 formas, algunas son muy locas, de verdad. Gente que se convierte en caracol, entonces son los caracolenses y es un poco la gente cómo reacciona desde ahí. Bueno,
Pues puede leer esto casi desde una distopía ecologista hasta un libro de terror, hasta un tal, tiene un poco de todo. Creo que Junji Ito hace aquí un gran estudio sociológico, ¿no? De cómo nos enfrentamos a las cosas extremas, al trauma, al tal. El libro creo que es del 98 originalmente, se publicó por tomos y demás, ahora existe este que es un integral y me ha parecido bastante cómodo de tenerlo todo junto, la verdad, más así como en tapadura, que es muy guay, y me ha encantado leerlo, te da como mucho que pensar, y lo que os decía es que el libro es del 98, si no me equivoco. Es claro, ahora ya hemos pasado por una pandemia y como si ves ciertas como patrones, ¿no? De la gente cómo se comporta en situaciones complicadas y demás, en cómo habla histeria colectiva, de cómo saca lo peor de la sociedad o lo mejor, cómo somos realmente, no somos realmente buenos. Y eso, bueno, el momento espirales es genial, me parece... me parece muy bien resuelto todo, incluso cuando la acabes sigues dándole vueltas y vueltas, jejeje, por supuesto, es imposible salir de estas espirales. Uno de los episodios que va de... no sé, como de las embarazadas que están en un hospital, o sea, me parece absolutamente genial. Luego hay otro muy icónico que es el del pelo, cuando el pelo de algunas chicas empieza a volverse espirales. Pero bueno, luego, pues como veis, o sea, hay escenas como muy de horror corporal, ¿vale? Os digo, las enseño las que están aquí en la contracubierta, que entiendo que no se consideran spoilers, pero es como, no bonito, muy fuera de mi zona de confort, la verdad, lo del horror corporal, como una cosa nueva que está entrando ahora en mi vida en las lecturas y demás, y muy potente. Me quedo con ganas de leer más a Junji Ito. En el club de lectura, algunas chicas que ya habían leído más obras de Junji Ito nos recomendaron un manga que se llama Tomie, que dijeron que era como más oscuro incluso, así que la verdad que me llamó mucho la atención y tengo ganas de leerlo, a ver si está en la Biblia, o si no, pues nada, ya lo pediré prestado o me lo compraré en algún momento. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar hoy, bastante oscuro para ser yo, ya veis, pero la verdad que he salido bien de mi incursión terrorífica de este año, muy divertidas todas las lecturas, he sacado muy buenos momentos. No hay este mes a lo mejor así como lecturas más intensas, bueno, las biografías de Silvia Plath, no lectura ligera, pero me lo he pasado así como un mes muy entretenido de lecturas, y es que eso también da gusto, ¿no? De vez en cuando. Y nada, si te apetece, cuéntame en comentarios cuál ha sido tu mejor lectura del mes de octubre. Yo no sé con cuál me quedaría, quizás con Drácula, supongo, pero Uzumaki muy bien, la verdad. Y en diversión, Catábasis me tuvo muy atrapada. Y ¿sabes qué pasa? Que Catábasis, si bien no es la mejor lectura, porque Drácula es muchísimo mejor, como lo leí ahí la luna de miel, le tengo como un cariño muy especial y me voy con la promesa de hacer la reseña. Espero que te haya gustado este vídeo. Mil gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!